Daniel 9:27, ahí vamos esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. 9:20 al 27 dice la palabra del Señor. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. A ver, los caballeros van a dirigir la oración. Hombres de fe en esta mañana. Soberano Señor Jesús, te damos ahí la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres Dios santo. Hoy en esta mañana humillamos nuestro corazón, Dios mío, para pedirte a ti toda la inteligencia y toda la sabiduría, porque tú eres bueno y porque para siempre es la grandeza de tu amor y de tu misericordia y tu gracia inefable para con tu iglesia, tu pueblo amado. Bendícenos y edifícanos por medio de tu palabra en este día, Dios amado. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Utiliza mi vida, Señor Jesús, te lo ruego. Úsame. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, glorificando a Dios. Aleluya. Bien, gracias a Dios en esta mañana. Sí, vamos a entrar en tema. Y en esta mañana vamos ya a iniciar la enseñanza de las 70 semanas de Daniel. El tiempo de los gentiles, o la invasión de los gentiles al pueblo judío, comienza precisamente desde este cautiverio con una nación pagana que invadió Jerusalén. Y esta nación pagana que invadió Jerusalén fue Babilonia, fue la nación de Babilonia, un imperio muy fuerte. En aquel entonces era el imperio más fuerte de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, el cautiverio había sido ya advertido por Dios. Por eso, hermano, Dios advierte a su pueblo. Dios no actúa descomedidamente jamás. Siempre Dios ha advertido al pueblo
y advierte también a este mundo. Dios advirtió sobre el diluvio 120 años. Dios le advirtió a Israel. Jeremías se pasó la vida advirtiéndole al pueblo. Él fue el hombre, no fue Isaías. Isaías habló de la venida del Mesías, pero este habló sobre el castigo que vendría sobre la nación, Jeremías. Y Jeremías lloró tanto, por eso es que se lo conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque él sí lloró por la nación, él sí le suplicó a Dios y le habló con lágrimas al pueblo. ¿Cuántas veces le hablamos a veces llorando al pueblo? Y se aconseja llorando para que el creyente no cometa ese error, pero el creyente sabe decir, hermano, ya está decidido. Así hay creyentes que dicen, hermano, lo que pasa, pastor, que ya está decidido, no hay vuelta atrás. Y cuando no hay vuelta atrás, entonces Dios lo toma de atrás para adelante. Eso es lo que pasó. Entonces, Jeremías les advierte. El libro de Jeremías, abra el libro para ver primeramente cómo les advierte. El capítulo 29 del libro de Jeremías. Entonces, Dios les advierte a ellos sobre lo que va a pasar. El capítulo 29. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer allí un párrafo de la palabra del Señor hasta el verso 13. Y dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ellas a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni entendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Así que fueron llevados, pero así como fueron llevados, Dios le puso un plazo, porque todas las cosas que Dios ha diseñado en los tiempos, les ha puesto un plazo. Les ha prefijado límite a los tiempos. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces,
Ellos fueron para allá 70 años. Eso fue lo que fueron, 70 años. Fueron cautivos en Babilonia 70 años. ¿Por qué fueron cautivos? Hermano, ninguna maldición, hermano, viene por gusto. Nada, ninguna maldición. Así que a ellos les vino el mal porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por eso, hermano, no podemos pecar contra el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Ellos violaron el día santo. ¿Qué día tenían que guardar ellos? El día sábado. Dejaron de guardar el día de reposo. Suplantaron a otro Dios. Se inventaron una cantidad de dioses. Baal, Zeus, Quemos y tantos otros dioses, y quemaban en los lugares altos, hacían altares como para que Dios los vea. Debajo de todo árbol frondoso hacían sus altares. Bendito el Señor. Emparentaron con gente extranjera. Es prohibido para un judío que se case con una extranjera, pero ahora están revueltos con africanos, con americanos, de todo el mundo. Así que judíos puros solamente hay un remanente en Israel. El resto todos están mezclados, porque todos se hicieron una mezcla. Y eso Dios lo castiga. Porque acá en la iglesia le decimos al hermano cuando se va a casar: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Ahora no es para Israel, ahora es para la iglesia. Todo esto hizo que un día Dios, entonces dijo: un día los voy a castigar. Un día van a venir gente de lejanas tierras y van a caer sobre ellos como águilas. Y así le cayeron. Y se le llevaron todo. Saquearon la ciudad, mataron niños, violaron a las vírgenes, se llevaron los sacerdotes cautivos, se lo llevaron al rey. Al rey dice que allá, dice la Biblia, que le sacaron, ¿qué le sacaron? Le sacaron los ojos. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Segunda de Reyes capítulo 23, leamos un poquito allí. El capítulo 23. Allí hay una narrativa de lo que pasó. Verso 36. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedías de Rumá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió entonces una compañía, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas. ¿De dónde? De caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia. ¿Por qué? Por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entonces, mire usted, dice: los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces mire lo que hizo: derramó sangre como nunca, ¿verdad?
Entonces pecó en gran manera contra Dios. Por eso, hermano, el que peca contra Dios, Dios se la tiene reservada. Él se la tiene escrita. Y Él sabe en qué tiempo actúa. Y Él no es rápido, Él no es a la carrera. No. Él actúa en su debido tiempo. Pero cuando Él actúa de verdad y la gente comienza, no le queda más que caer de rodillas y llorar en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Por eso es que entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso entonces Israel fue a parar allá, ¿verdad? Por los pecados, la desobediencia. Jeremías les habló y les habló y les habló. Por último dijeron: a este lo vamos a matar. Conspiraron matarlo, no lo pudieron matar. Entonces, ¿a dónde lo echaron a Jeremías? Lo echaron en una cisterna. Dice una versión que era una cisterna donde había estiércol. Otra versión dice que había cieno o lodo, ¿verdad? Pero hay una versión que dice que lo que había allí era estiércol. Y allí él estaba hasta aquí, vea. Si hubiera sido lodo o cieno, con el lodo hasta aquí, ¿cómo le parece? Un fanguero que lo metan hasta ahí a uno, día y noche, para que se muera. Pero de repente se acuerdan, dijeron: el profeta Jeremías. Porque cuando querían oír algo de Dios, cuando se asustaban: Jeremías, ¿hay palabra de Dios? Y él les hablaba y les decía así: Jehová el Señor dice así. Porque esa era la palabra del profeta. Jehová el Señor dice así, ¿verdad? Que se vuelvan del mal camino, y les hablaba, pero ellos no hacían caso. Un día fueron y lo vieron que estaba vivo todavía. No se ha muerto el profeta Jeremías. Y lo sacaron. Tuvieron que guindar entonces sogas o tiras, ¿verdad? Y él tuvo que ponerle unos trapos, dice, debajo de las alcilas, y lo alzaron como cuando uno va sacando algo para arriba. Como cuando uno va jalando un balde de abajo de un pozo y lo va sacando con un cabo, y salió Jeremías enlodado hasta los ojos. ¿Por qué? Por hablarles de su pecado, por hablarles de la rebelión, advertirlos que se vuelvan a Dios, porque Dios tenía grandes promesas para con ellos, pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros escuchemos la voz de Dios. Escúchelo a su papá cuando le habla, gloria al Señor. Escúchela a su mamá cuando le habla. Por favor, escúchelo a su pastor cuando le hable y le diga que no, sea cual sea. Pero cuando usted cree que sabe todo, ellos creyeron que eran autosuficientes, que ellos eran los dueños de la tierra y que Jeremías era un sencillo predicador que advertía al pueblo, no les importaba nada. En otras palabras, él era un cualquiera allí. No es así, hermanos, gloria al Señor. En la casa hay una autoridad que hay que respetarla. ¿Amén o no amén? En la casa hay un hombre que hay que respetarlo. ¿Es así o no es así, hermano? Hermanas, en la casa hay un hombre que tiene que respetarlo. Al menos que él no se haga respetar. Porque si él no se hace respetar, entonces ahí sí es un problema. Pero en la casa hay una cabeza. En la casa hay una mamá. En la casa hay unos hijos. Gloria al Señor. En el trabajo hay una autoridad. Hay trabajadores que son difíciles, ¿verdad? Malos trabajadores, no se sujetan. Entonces, malos profesionales algunos. Pero hermano, qué bueno es sujetarse a la autoridad. Cuando yo me sujeto a la autoridad, no tengo problema yo no tengo problema con el hermano presidente, para nada. Cuando fui allá y llegué, fue el primero que me abrazó y me dijo: hermano, yo puse su nombre allí en la pantalla para que usted nos acompañe aquí, y le agradecí con lágrimas. Y cómo no voy a estar agradecido de Dios con ese siervo de Dios que Dios puso allí, el sentir en él, gloria al Señor. Si uno debe ser agradecido con Dios por todos los favores que uno ha recibido de Dios. Amén. ¿Usted no cree que ha recibido favores tan grandes, tan inmensos? A esto lo sacó de la esclavitud y lo puso en una tierra ancha, espaciosa, grandísima.
que los límites son inmensos para que vivan bien. Les dio mar, les dio palmeras, les dio tierra que fluye leche y miel. Hermanos, a veces el pueblo es inconforme con todo. Hermano, debemos ser conforme con lo que Dios nos ha dado. Dios a usted le ha dado la salvación y eso, basta con eso. ¿Qué dice usted? Hermano, basta con la salvación que Dios le ha dado. Eso no se compara a nadie. Cómprela. Pregunte cuánto vale. A ver si es que la puede comprar. Ni con todo el oro, ni con toda la plata que hay en esta tierra podemos comprar un alma nosotros. Porque un alma vale más. ¿Cuánto vale usted? Por eso debemos valorarnos cada uno. Somos importantes para el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, eso como para hacerles una pequeña introducción para que sepan por qué. Porque yo tengo que preguntar, bueno, pastor, ¿y por qué los llevaron? ¿Y por qué esos 70 años? ¿Y por qué esas 70 semanas? Porque Dios entra en un trato con Israel, gloria al Señor, de 483 años, que lo vamos a ir descifrando poco a poco, para ver si ellos se volvían. Fue el tiempo de ellos. Así que las 70 semanas van dirigidos a ellos, no a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con las 70 semanas. Nosotros somos tiempo adicional. Dios nos regaló otro tiempo. El tiempo de nosotros no es de 483 años. El tiempo de nosotros ha pasado de 2000. Así que ha sido un tiempo tan grande. Así que el que no se arrepintió ya no es culpa del Señor. No es culpa de los predicadores. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, se ha derramado sobre toda la tierra anunciando que Cristo viene. Así que ha habido tiempo o no ha habido tiempo. Ha habido tiempo, hermano, para convertirse. Ha habido tiempo para recibir el Espíritu Santo. Ha habido tiempo para bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y el que no lo hizo, hermano, olvídese. Olvídese. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Volviendo al libro de Daniel, entonces, Daniel explica y dice algo. Vamos a ver. Volvamos, porque lo que vamos a hablar hoy es eso. Dice la palabra del Señor. Comienza en orden. Las cosas van así. Después que él oró y todo, entonces viene el ángel. Gloria al Señor. Cuando él está orando, entonces viene el ángel. Dice que aún estaba Daniel hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de ¿quién? De Jehová mi Dios. Cuando usted quiere conversar con Dios, converse, hermano, tranquilo. Él estaba conversando y orando. Se sentaba cuando se cansaba a conversar con Dios. Luego doblaba, se postraba orando, confesando el pecado, diciéndole: es verdad que nosotros hemos sido muy rebeldes. Nos pusiste al profeta Jeremías y nunca lo quisimos escuchar. Nos habló de tus leyes y nosotros nos las echamos a las espaldas. Todo este mal nos ha venido es por nuestros pecados. Pero ahora le dice Daniel: ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. Nosotros decimos lo mismo. ¿Sí le dice usted eso? Dígale en la noche: Señor, ten misericordia. Porque usted no sabe en el día, ni usted mismo se acuerda de lo que hizo. A quién miró mal, a quién miró con codicia. Pero en la noche podemos volver el rostro a nuestro Dios. En la mañana podemos volver el rostro a nuestro Dios. Eso es lo que hace Daniel. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces él está en ese ruego cuando de repente viene, gloria al Señor, viene el ángel y entonces habla con él. Dice que lo primero, cuando él estaba allí hablando con Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, este es el ángel mensajero de Dios, hermano.
porque hay ángeles que son mensajeros. Los ángeles tienen una función. Hay una materia que se estudia en teología que se llama angeología, y ahí uno estudia a toditos los ángeles, qué hacen, cómo se llaman, los grupos de los ángeles y todo. Así que este Gabriel es un ángel mensajero, le trajo el mensaje a Daniel. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice que él viene y le hace entender al principio, verso 23, de tus ruegos fue dada orden, ¿verdad? Y yo he venido para enseñártela porque tú eres, ¿cómo era Daniel? Amén. ¿Y usted cómo es? ¿Cómo es usted? Dígale al que está a su ladito ahí: yo soy muy amado por el Señor. Díganse unos a otros. El que no le dice al otro es porque él no cree que es amado. Hermana diaconisa, yo soy muy amado por el Señor, y ustedes son muy amadas por el Señor. Hermanos jóvenes, ustedes son muy amados por el Señor. Hermanas Dorcas, ustedes son muy amadas por el Señor. Hermanos caballeros, ustedes son muy amados por el Señor. Considérese así, amado del Señor. Con todos los 1000 defectos que usted y yo tengamos, somos muy amados. ¿Amén o no? Varón muy amado. Qué lindo que somos amados porque Él nos amó. Amén. Y nosotros hemos logrado entender el amor de Dios. Por eso somos amados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y dio a su Hijo, ¿verdad? Dios manifestado en carne, y usted y yo lo recibimos. Entonces somos los amados de Él. Y Juan por eso le dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿No le parece bonita esa palabra que le dice amados? Ahora somos. Antes no éramos. Y aún falta todavía, le dice Juan, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué seremos semejantes a Él? Tenemos que ser igualito a Él para verle cara a cara, porque si no, no podemos. Usted a Dios no lo puede ver con ese cuerpo. Usted lo mira y cae muerto. Juan cayó como muerto. Daniel cayó. Dice que estuvo enfermo no sé cuántas semanas de ese rato que estuvo con el ángel. Le entró como un paludismo en los huesos y quedó temblando un tiempo, solo por haber visto la visión. Así que ¿cómo será el poder de Dios? Por eso, usted y yo, para verle cara a cara, antes de verle tiene que darse la transformación del cuerpo. Amén. Y entonces ahí sí le podemos ver, porque entonces estamos en espíritu, espíritu con espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora hay una revuelta tripartita: alma, carne y espíritu. Por eso es que entonces cuando juega Brasil nos quedamos, porque hay carne. No, y la carne es así. La carne es así. Si yo me hubiera podido quedar, también me quedaba y cruzaba mis pies en una silla y deleitado. ¿Por qué? Porque hay carne. No se olvide que usted todavía tiene carne, y la carne no es santa. La carne no es santa, hermano. Lo que hay en usted es Espíritu Santo, pero eso no es suyo, eso es de Dios que lo puso allí. Y esa carne es el templo. Por eso hay que tener cuidado con ella, porque hay una lucha de la que duerme a tu lado. Ten cuidado. Y no es la mujer. No te haga con peligro, esta noche voy a meter mi macetazo y ahí quedo. No es eso. No se cuide de eso. La que duerme a su lado es su propia carne. Ella es la que camina, va con usted. Con ella hay que tener cuidado, porque ella se pega unas. Esas del siglo, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bendito es el Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esa partecita vamos a ir analizando. Desde la salida de la orden,
Mire, Dios todo lo hace con un propósito muy definido. Ellos no salieron por salir, no salían hasta que no reciban la orden. ¿Y quién dio la orden? Vamos a ver la palabra del Señor. Hay un decreto por allí en Esdras y en Nehemías. Esdras 7, 12 al 17, vamos a ver qué dice la palabra. Dice la palabra del Señor. El verso 12. Si tiene la Biblia allí, ábrala. Verso 11 dice: esta es la copia de la casa que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 12 en adelante: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden, ahí está la orden, que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, ¿qué le dice? Vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está. ¿En quién estaba la ley? ¿En la mano de quién? De Artajerjes. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está ¿dónde? Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual ¿dónde estaba? En Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros y carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofreceréis sobre el altar en la casa de vuestro Dios, la cual está ¿dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Así que allí vemos ya que hay un decreto, pero el pueblo aún todavía no sale. ¿Dónde sale el pueblo? El pueblo comienza a marcharse en el libro de Nehemías. Ahí es donde ya el pueblo se va. Verso capítulo 2. Capítulo 2. Gloria al Señor. Esto lo estábamos viendo el día viernes. Sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán queda entre marzo y abril, hermano. Eso es bien raro, esos meses de allá. Por eso no concuerdan con nuestro calendario. Los días del año nuestro tienen ¿cuántos días, hermanos? ¿Me recuerdan? ¿Cuántos tiene? A ver, no los escucho bien. ¿Cuántos días tiene el año nuestro? 365 días. ¿Y cuántos días cree que tiene el año judío? El año judío tiene 360 días. Es diferente. Porque nosotros tenemos un calendario que se llama gregoriano. Así se llama el calendario que usted tiene en la casa, que ya ni se lo usa ahora, ¿verdad? Porque ahora todo viene digital. Pero antes teníamos un almanaque ahí. Y nosotros virábamos una hojita, si nos la arrancábamos y iban pasando los meses. Ese calendario fue impuesto por el Papa Gregorio. Entonces se llama el calendario gregoriano, que lo usa la Iglesia Católica y se lo vende a todo el mundo y se acabó el lío. Pero los judíos, ellos tienen un calendario que se llama el calendario hebreo. Y los meses no son como nosotros, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre y se acabó.
pero ellos no. Entonces, los meses de ellos son bien raros. Se cogen la mitad de un mes nuestro y la mitad de otro mes. Así que ellos dice aquí, sucedió en el mes de Nisán. Nisán. ¿Sabe qué mes es ese para nosotros? Ese mes es a mediados de marzo. O sea que ese mes está, ¿cómo le digo? Está ubicado entre marzo y abril. Cuando usted ve el calendario, ve una raya que aquí está marzo, abril, y como que se coge la mitad de un mes nuestro y la mitad del otro. Así que más o menos, para hacerle como un poquito más claro, está a mediados de marzo. El mes de Nisán para nosotros es como el 15 de marzo, por decir algo. Así que como el 15 de marzo fue la salida de ellos. ¿En qué tiempo acá en Ecuador? Pleno invierno. Pleno invierno. ¿Es invierno o no es invierno? Acá. Allá no sabemos. Probablemente sí o probablemente no. ¿Verdad? Entonces, pero lo que sí sabemos que en ese mes, en el mes de Nisán, gloria al Señor, salieron ellos en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste ante su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Y dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Eso, hermano, para que nosotros una vez más vayamos entendiendo que todo hay que hacerlo con oración. Todos los negocios muchas veces a nosotros nos salen chuecos. Hermano, es que yo me puse, hermano, un gabinete de belleza y el gabinete de belleza está arrumado. Hermano, yo me puse una sastrería. Hermano, yo me puse una tienda. Pero pregúntele si oró al Dios de los cielos. Hay hermanos que dicen cuando ya tienen el negocio: pastor, venga a orar, ya lo tiene puesto, ¿para qué vamos a orar? Hay que orar antes. Este oró antes. Entonces oré al Dios de los cielos, bendito el Señor. Entonces, después que oró al Rey de los cielos, es que entonces él le dice al rey: y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y reedificaré, la voy a reedificar. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y no iba a volver más, porque era la orden de salida. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que no lo mataran, para que también le regalara madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Cómo le parece? Entonces lo mandó resguardadito. Era un camino tan lejos, hermanos. Se dice que por vía recta, ahorita que se anda en avión, hay como 1300 kilómetros. Pero se dice que con vueltas y todo hay el doble. Esa es una lejura inmensa. En ese tiempo, en el tiempo de Nehemías, no había avión. ¿Usted sí puede entender eso? Si yo le pregunto, ¿había avión en el tiempo de Nehemías, hermanos?
¿Qué había en qué se transportaban ellos? ¿En qué? Ellos caminaban en camellos. Los caballos nosotros los usamos, ¿verdad? Los caballos estaban predestinados para la guerra. Entonces ellos iban en camellos. Ellos iban entre a pie y camellos. Y unos carros que ellos le llamaban eran unas carretas. Cuando usted iba a decir que los carros de Faraón eran unas carretas que la llevaban 2 caballos, y usted iba ahí y brinca y salta y salta. Esos eran los carros de ese tiempo. Y el polvo que levantaba, eso era terrible. Esos eran los carros de ese tiempo. Tenía carros Faraón, tuvo Salomón muchos carros, pero ese tipo de carros no son los carros de ahora. O sea, era algo muy rústico, ¿verdad? Pero entonces ellos salieron y se fueron. Se fueron. Así que las 70 semanas de Daniel está dividida en 3 etapas. Primero son 7 semanas. 7 semanas. Luego de eso viene otro periodo. Y luego otro periodo más de semanas. Gloria al Señor. Donde entonces terminan en 70 semanas. 7 y 62, ¿cuántas suman? 69. Y otra semana que ha de venir 70. ¿Qué se hizo en las primeras 7 semanas? En las primeras 7 semanas, estimados hermanos, ¿sabe qué hizo Esdras, Nehemías y hubo otro hombre? Hubieron 3 hombres que les tocó trabajar. El uno se llamó Nehemías, el otro se llamó Esdras y el otro se llamó Zorobabel. 3 hombres, Zorobabel. Entonces ellos se repartieron las tareas, pero todos trabajaron. Mire usted que en ese tiempo, ¿qué hicieron ellos? Punto número 1. Lo primero fue el viaje de Nehemías a Jerusalén bajo la orden de Artajerjes. Entonces ellos viajaron hasta que llegaron allá. ¿Qué tiempo harían? ¿Qué tiempo? Puede haber sido 1 mes, 2 meses, 3 meses, no lo sabemos. Pero fue una cantidad de tiempo. Pero se fueron. Ellos querían llegar, gloria al Señor. Lo difícil del camino, peligroso. Tenían que pasar, hermano, el valle de Mesopotamia, donde habían fieras feroces, cruzar el río y todos esos peligros, pero iban confiados que iban con el Dios del cielo que los acompañaba. Amén. Así como usted y yo también vamos pasando el camino, vamos atravesando el camino. No sabemos qué largo sea el camino de aquí al cielo, pero lo importante es que este camino termina en el cielo. El camino de ellos salieron de Persia, ¿verdad? Salieron de la capital de Susa, emprendieron camino, pasaron todo el valle de Mesopotamia, todo ese desierto inmenso, pasaron el gran río Éufrates y estuvieron al otro lado y llegaron a sus tierras. Nosotros vamos pasando este camino largo e inmenso y este camino termina en el cielo. El de ellos terminaba allí, ¿dónde? En Jerusalén, la ciudad del Rey. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Llegan allá y cuando ellos llegan allá se ponen a trabajar. Ellos llegaron, bendito el Señor, y van a trabajar. ¿Qué hacen ellos? La llegada de Nehemías a Jerusalén, el capítulo 2, verso 11, ahí le dice ¿qué hicieron? Llegué pues, si tiene ahí la Biblia, la llegada de Jeremías. Primero es el camino que ellos se van. Punto número 2, la llegada de Nehemías. Llegué pues a Jerusalén y después de estar 3 días descansando, me levanté de noche, yo y unos pocos varones amigos conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí por la noche, dice, por la puerta del valle hasta el frente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén. Él primero se va a dar una vuelta a reconocer cómo están, a ver qué había que hacer. 70 años que no había estado, 70 años que uno no esté en su país, que no esté en su casa. ¿Cómo la encuentra? Si usted tiene una casa en Guayaquil y no vaya 5 años, ¿cómo la encuentra? Yo estuve un tiempo que no fui a una casa que tenemos en Santo Domingo y esa casa apestaba y esa casa tenía un olor feo.
Vea, la casa botada, hermano, la casa cerrada ha sabido coger un mal olor. Le coge un mal olor, hermano. Créamelo, se lo digo con verdad. A trapear esa casa y a meterle olor para que huela bonito. ¿Cómo estaba la ciudad de los padres de ellos? Estaba de cenizas. Montón de cenizas por aquí, montón de cenizas por allá y por allá. Edificios derribados, altar derribado, templo derribado, todo hecho pedazo. Así que había que echarle mano. Y eso no se hacía en 2 días. Eso lo hicieron en 7 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas proféticas de año? 49 años. Se llevaron un tiempo para trabajar, pero que lo hicieron. Punto número 3, ¿qué hicieron ellos? Bendito el Señor. Se inicia el trabajo de reedificación del muro. Nehemías 3:1, ahí dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta. Comenzó el trabajo y ahí usted ve largo que se reparte en el trabajo. 4, la guerra con los enemigos. El capítulo 6, se nos viene el problema entonces. El capítulo 6 de Nehemías, cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié un mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo por ir a vosotros. Entonces mire lo que enviaron ellos a decirle. Entonces, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Entonces mire lo que se viene en la guerra cuando uno le sirve al Señor. Cuando uno le sirve a Dios, el enemigo se levanta. Estaban edificando, ellos querían tener otra vez, ver su gran ciudad levantada, querían levantar el templo. Apenas levantaron el muro, porque solo habían trabajado en el muro, faltaba el templo y reconstruir la ciudad. Pero ya se levanta el enemigo. Por eso, hermanos, cuando el enemigo se levanta, no le haga caso, no le haga caso, siga adelante. Porque si miramos atrás o si le hacemos caso al enemigo, el enemigo nos roba la bendición. Amén. Dice que ellos, la Biblia dice aquí que ellos tenían que trabajar con una mano. ¿Cómo sería eso? Así que, hermano, con una mano coger los bloques y pegarlos, con una mano batir la mezcla, con una mano, como que eran mancos, como que no tenían el otro brazo, pero dice que en el otro brazo ellos tenían espada. Entonces ellos estaban, mire usted, como la Biblia nos enseña. Por eso es que nosotros, hermano, estamos trabajando, estamos haciendo, pero tenemos que tener cuidado también de saber que nosotros andamos con Dios. Y tenemos que estar muy preparados, porque en el momento menos pensado tenemos que ocupar ese nombre. ¿Sí les ha tocado ocuparlo? ¿Cuántos han ocupado ese nombre? Cuando el enemigo se les ha venido encima. Porque una cosa es ocuparlo cuando vamos a orar por un enfermo. Ocupamos el nombre, lo invocamos. No es que lo ocupamos, perdón, invocamos. Pero hay que invocarlo cuando el enemigo se le viene encima. Es allí lo peligroso. Y sabe que allí nos podemos olvidar del nombre. ¿Sabe por qué nos podemos olvidar? Porque el ser humano tiene miedo. Tiene miedo. Eso es algo natural en el ser humano, que tiene miedo. A ver, levante una mujer la mano que no tenga miedo. No, sí tiene miedo. El miedo lo tiene el más valiente. Un varón que levante la mano que diga que no tiene miedo. Espérese.
A ver si no va a tener miedo. Bueno, todo ser humano tiene miedo. Porque el miedo es parte del sistema nervioso. Y si no tiene miedo, no tiene sistema nervioso. ¿Y quién no tiene sistema nervioso aquí? A ver. Todos tenemos. Pero todo el hombre más valiente siente miedo. Póngale una pistola aquí. A ver, me das el teléfono. Y si no tiene miedo, no se lo da. A ver, hermano, tome. No me haga nada. Eso es el miedo. El miedo no quiere decir que es un pecado. No. El miedo no es un pecado. El miedo es algo que está en nuestro ser, ¿verdad? No podemos tener miedo tampoco de cualquier cosa, pero hay momentos que sentimos miedo. Y si no, pregúntemelo a mí. Lo que pasa es que no hemos tenido un enfrentamiento con el enemigo cara a cara. Ese es el otro problema, ¿verdad? Es como el que nunca ha peleado al machete. ¿Usted ha visto una pelea al machete? Yo vi cuando niño una pelea al machete. Eso es feo, los machetes botan candela, hay que meterle una caña. Eso es terrible, hermano, es terrible. Usted ve eso, hermano, y no puede dormir en la noche. Feísimo. Machete cuando pega con este tilín y de noche, eso es una candela que bota. Y las mujeres gritan y los hombres corren para allá y corren para acá a buscar caña, a meterle, porque el machete cae sobre la caña, ¿verdad? Y eso los ayuda a separar. Así que cuando hay que enfrentarse al enemigo cara a cara, hermano, se siente miedo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da valor para reaccionar rápidamente. Porque si no, hermano, ve, por aquí que es más derecho. Por aquí, es que a una iglesia fueron unos guerrilleros, hermano, y no quedó uno. Toditos salieron que se abarrajaban unos encima de otros. Esa puerta, hermano, no entraba la gente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene miedo. Lo que pasa es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo reaccionamos. No, entonces nos acordamos de lo que tenemos. Que ellos que tenían espada, ¿verdad? Arma. Nosotros tenemos arma. ¿Y cuál es el arma más poderosa que tenemos? El nombre de Jesucristo. ¿Sí lo está entendiendo? Así es, hermano. Entonces eso es lo que a nosotros nos da valentía. Hermano, ahora un pastor, mire, no le dañaron el carro feísimo. Ahí se lo llevan. Hasta cuando hablaba, él se sentía que estaba con miedo, nervioso. La gente queda nerviosa. Los nervios se alteran. ¿Usted cree que a mí cuando me dispararon yo no sentí miedo? Sentí miedo. Salí despavorido, me volé 3 semáforos. Casi me choco con un tráiler. El miedo de huir, invocando el nombre del Señor. Uno, hermano, solo con el Señor ahí, porque cuando va con 2 o 3, los otros van y reprende, y cuando usted va solo, usted mismo reprende y usted mismo maneja y usted mismo acelera y usted mismo frena y a usted le toca hacer de todo, hermano. Entonces hay miedo, bendito el Señor. Pero lo que nunca nos olvidemos, hermanos, puntualice esto, nunca nos olvidemos que tenemos un arma súper poderosa. No se olvide que usted tiene una arma en sus manos allí, súper poderosa. Hermano, esa arma, no hay arma que se le pare por delante. Ningún arma. A un hermano pastor con fusil lo apuntaron y lo iban a disparar. Y él dijo, hay poder en el nombre de Jesús. No tuvo más tiempo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y el fusil hacía chac, 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 chac. Chac, chac, chac. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Solamente por haber invocado ese nombre que es tan poderoso. Por eso es que los que confiamos en Él no vamos a otro lugar si no nos invocan ese nombre. Amén. Cuando hay un endemoniado, su papá lo trae a la iglesia y dice, no, hermano, yo no lo llevo, yo lo llevo primero a la iglesia. Cuando está enfermo, ¿a dónde lo lleva primero? Porque él sabe lo que la iglesia tiene. Si yo le pedí oración ahorita a ustedes, porque yo sé el poder que hay en ustedes. Yo sé que ustedes tienen un poder sobrenatural, un poder que no se lo ha dado hombre, un poder que se lo dio Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que entonces ellos tuvieron una guerra con los enemigos. Sanbalat.
metido por allí árabe, tenía una mezcla de judío árabe. Este iba y se les burlaba, se les reía. Si una zorra se pasa encima de este muro, se los tumba. ¿Cuánto más si yo lo atropello con mi caballo? Así decía él. Y cuando vio que no le hacían caso, reunámonos. Es que sí, que les quería hacer cesar la obra. Cuando el enemigo lo quiera hacer cesar a usted, lo quiera hacer cansar a usted, invoque el nombre de Jesús. Amén, que en Él hay todo poder. Amén, sin miedo. Alabanzas a Jesucristo. Bendito es el Señor. ¿Qué más hicieron ellos? Ellos hicieron la revisión de los registros y empadronaron para ver si todos estaban empadronados. Nehemías 7:5 dice la palabra por allí, la palabra del Señor. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que vinieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno en su ciudad. Y entonces usted ve toda esa página y eso está lleno de puras personas que vinieron con él. ¿Qué hicieron ellos? Los empadronaron. ¿Para qué los empadronaron? Para entonces contabilizarlos cuántos eran. Había que hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, además de eso, ¿qué más hicieron en esos 49 años? Dice que ellos también buscaron la ley. La ley, allá en el capítulo 8, dice la palabra del Señor allí que ellos lo primero que buscaron es la ley, lectura de la ley por Esdras. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo le parece eso? ¿Desde qué hora dice que estaba él? Desde el alba. Así que entonces amaneció él hablando. ¿Hasta qué hora habló? Se llevó horas hablando. Gloria al Señor. De esa manera va transcurriendo el tiempo. ¿Y qué más pasa? También dice que el pueblo comenzó a confesar su pecado. Entonces el pueblo, después de esto, dice ya el capítulo 9 que confesaron los pecados. En el capítulo 9, verso 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Sabe qué ellos hicieron? Devolvieron toditas esas mujeres extranjeras que ellos estaban ya emparentados. Entonces la ley prohibía de que ellos tuvieran, las despidieron, váyanse. Así que con el dolor del alma tenían que decirle: mujer, busque su tierra. Y se quedó la descendencia
de Israel. ¿Por qué? Porque había que limpiar la casa totalmente para que entonces el Dios de los cielos pudiera, que pudiera Dios en ellos, entonces Dios pudiera manifestarse. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué más hicieron después de que hicieron la limpieza? Entonces hicieron un pacto del pueblo de guardar la ley. Nehemías 9:38, mire el verso 38 y dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor: y a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y ahí está una lista los que firmaron y se comprometieron de allí para allá, todos un pacto con Dios. De ahí viene entonces, ¿qué sigue haciendo? Escogieron los oficiales, hicieron las reformas y por último ellos dedicaron, viene la dedicación del muro. Entonces dice el verso 12 y el verso 27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netafatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Seba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado, gloria al Señor, aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron todos los sacerdotes. Y entonces comenzó ahora sí la fiesta de la dedicación del muro. Imagínense usted que eso fue tan grande. Dice verso 43: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído ¿desde dónde? Desde lejos. Qué fiesta que hicieron ellos, bendito el Señor. Gritaban de alegría, saltaban de alegría. ¿Por qué? Porque habían vuelto a su tierra, porque Dios había restaurado los muros, porque ellos habían levantado otra vez la ciudad, porque otra vez volvieron al culto. ¿No le ha dado usted alegría cuando ha vuelto al culto a los 5 años? Los que se apartaron saben eso, que estuvieron apartados 3 años, pero de repente entraron al culto. Y cuando entraron al culto sintieron algo diferente y dijeron: esta era mi casa, aquí alababa yo al Señor. Ellos entonces ese día hicieron un culto inmenso. Otra vez hubo carne asada, otra vez el fuego en el altar se prendió, porque la orden era que el fuego aquí, el fuego nunca se apagaría. Pero el fuego se apagó. ¿Cuándo se apagó el fuego? Cuando los llevaron allá. 70 años estuvo el fuego apagado. Pero cuando ellos regresan, se llevan 49 años reedificando todo, pero enciende otra vez una antorcha. La antorcha, el fuego de Dios otra vez en la vida de ellos. Gritaban, dice que el estruendo se oía a kilómetros y decían: ¿qué es lo que pasa allá? Es que los judíos han vuelto a sus tierras, es que Dios ha traído de vuelta a Israel. Y las naciones temblaban: hoy ha venido entonces el Dios de los hebreos. Porque la gente dice a veces: ¿qué es lo que pasa ahí adentro? Que hacen un bullicio y que gritan y que esto y que el otro. Hermanos, es que nosotros le hacemos
hacemos fiesta al Dios de los cielos. Y cuánto más, hermano, cuando alguien vuelve a los tiempos, dice: oh, hermano, lo que me he perdido, cómo he estado por allá botado. Por eso, hermano, qué lindo es vivir en las manos del Señor. No peque contra Dios. Cuídese del pecado. Hermano, si no tiene que hacer en su casa, no salga a la calle a vagar por gusto. Enciérrese más que sea a ver televisión. Por último, acuéstese a dormir. ¿No cree que es mejor eso? Que usted vaya y se banderee por allá y usted no sabe qué mariposa lo pueda agarrar. ¿Ah? ¿No cree que es peligroso? Usted no sabe el enemigo a qué hora se le aparece por allá y lo puede derribar. Amén. Pero si yo estoy tranquilo en mi casa, hermano, allí estoy tranquilo. Estemos tranquilos. No nos expongamos. Igual ustedes, hermanas, no se expongan. Esté en su casa haciendo sus quehaceres. No salga mucho a la calle. No sabe qué picaflor por allí anda. El diablo se disfraza de ángel de luz. Amén. El diablo tiene unas ofertas bien bonitas. Bien bonitas. Para que lo sepa, que en este tiempo a la gente la está atrapando por la plata. Hay pueblos aquí en el Ecuador donde usted va, hermano, y al otro día llegan a ofrecerle plata. Mire, si usted quiere, nosotros tenemos para apoyarle. Mire cómo vive usted en esa casa toda fea. Hay $100,000 por ahí que están. ¿Y a quién no le abre los 100? Ay, 100,000. 100,000 son 100,000. Pero el día que usted los quiera pagar y los vaya a devolver y los tenga, no se los reciben. Le doblan la cantidad. Le dan 200. Y el día que vaya a pagar los 200, le ofrecen 500. No, yo no quiero más. Hasta ahí llega. Pim, 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 pim. ¿Quién ofreció eso? Satanás. ¿Quién hace eso? Satanás. ¿Usted cree que Dios le manda la bendición hacia uno? La bendición de Dios viene luchando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si somos fieles, Dios nos dará mucho. Confíe en el Señor. Estos, por ser así, pecaminosos en gran manera, eran codiciosos a todo, eran codiciosos a la carne, mujeres extranjeras, se emparentaron, dioses ajenos, violaron la ley de Dios, violaron el día sábado. Bendito el Señor. Entonces se hicieron abominables ante la presencia del Señor. Por eso Dios tuvo que castigarlo. Pero mire, cuando uno es pueblo de Dios y cuando usted es hijo de Dios, se ha dado cuenta que un hermano se aparta, pero viene a los 8, a los 10 años. ¿Y por qué viene? Porque Dios le dio duro por allá y al látigo lo trajo acá. ¿Y por qué lo trajo? Porque lo ama tanto, porque es su hijo. Y Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Por eso, hermanos, los que están aquí, no traten jamás de perderse. Vivan en las manos de Dios. La vida no es fácil aquí en la tierra. No es fácil. La vida fácil está allá. Pero para llegar a la vida fácil hay que lucharla acá primero. Así que lúchela acá. Y cuando hemos terminado aquí la batalla, allá nos espera la victoria. Amén, hermanos. Allá está guardado lo más grande. Por eso es que, hermano, a esto le vinieron esto. Y esto está escrito como ejemplo. Y lo enseñamos es como ejemplo para que nosotros no sigamos las cosas que siguieron ellos. Para que mañana no estemos allá cautivos en Egipto otra vez. ¿A dónde? Botado en el mundo por allá. ¿Comiendo qué? Comiendo algarrobas. Nada. En la casa del papá del muchacho había pan de sobra. En la casa del Señor nosotros tenemos pan. Y el pan que nosotros comemos es la palabra de Dios. Es Cristo, gloria al Señor. Cristo en este libro. Amén. Porque aquí está toda la historia de Él. Pero a alguno le parece mal vivir en las manos del Señor. Así que, hermanos, esta experiencia que tuvo Israel en todo esto que vamos a ir viendo de las 70 semanas, vino para ellos por el pecado que ellos hicieron.
Pero el pecado que hicieron ellos nos favoreció a nosotros. Porque si ellos hubieran sido santitos, el Señor se hubiera quedado con ellos. Pero como Dios tiene un plan perfecto, dijo, estos van a pecar y los voy a dejar huérfanos un rato, porque me voy a los gentiles. Y se buscó a los gentiles, y los gentiles hasta el día de hoy les fiel. Así que Dios tiene una novia fiel. Así que, hermana, no se aparte del camino del Señor, por favor, hermano, no se aparte, porque Cristo viene y si se aparta, se queda. Si usted se aparta del camino del Señor, se queda. Ezequiel lo dice, que el justo el día que se apartare, ninguna de su justicia le serán contadas. Y el impío el día que se volviere de su impiedad, ninguna de sus impiedades le será recordada. Porque Dios es así de bueno. Que pecó, que hizo lo malo, que se revolcó. Pero cuando vino acá, el Señor nos limpió. Así que, hermanos, sigamos fieles al Señor y déjese de jugar con el Señor. Quédese con el Señor. Los hermanos le dicen a los amigos, quédense con nosotros. Yo quiero decirle en esta mañana a los amigos, quédense con el Señor. Pónganse de pie en esta mañana. Y hermanos, quedémonos con el Señor toda la vida que vivamos en esta tierra. Y si usted está en la cuerda floja, venga en esta mañana. Lo invito. Si le falta fortaleza, venga. Aquí está el Señor.